Hoy terminé de leer la novela ¿Qué hacer? De Pablo Cachaggián. Si bien vengo de los cuentos de Marina Clos, en donde el lenguaje es explorado más allá de sus personajes, en esta novela experimental que se llama ¿Qué hacer? Y fue publicada en el año 2010 por primera vez, está tramada por un procedimiento de repetición y combinatoria que monta de modo imprevisible y desenfrenado diferentes escenarios, objetos, acciones y personajes. Pablo Cachaggián nació en Buenos Aires en el año 1977, escritor y docente de ascendencia armenia, y su obra ha sido catalogada de vanguardia, si bien él ha negado dicha afirmación. Sus libros han sido traducidos a los idiomas inglés, francés, hebreo, armenio y portugués, entre otros. Actualmente es docente de la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad Nacional de las Artes. ¿Qué hacer? Fue la primera novela de Pablo Cachaggián. Y como dijimos, se publicó por primera vez en el año 2010 y es reeditada por la editorial Blatt y Ríos en el año 2021, que es esta edición que acabé de leer. También escribió Gracias en el año 2011 sobre las aventuras de un esclavo que se libera, otra novela que se llama La libertad total en el año 2013, que es una novela sin narrador, compuesta solo de diálogos, y una cuarta que se llama En cualquier lado, y es del año 2017, en donde el narrador se desplaza de un personaje a otro. En el año 2016, Cachaggián publicó su primer libro de cuentos, El caballo y el gaucho, al que le siguió 3 cuentos espirituales en el 2019. Además de narrativa convencional, Cachaggián publicó libros de narrativa más propiamente experimentales, como La cadena del desánimo en el 2012, compuesto exclusivamente de citas de diarios, y Mucho trabajo del año 2011, una novela con una tipografía muy pequeña, casi legible a simple vista. En el año 2022 publicó su quinta novela, Una oportunidad, sobre un hombre embrujado. Cachaggián empezó por la música, sube canciones a Bandcamp y de ahí derivó hacia la poesía y luego a la narrativa. Pero en su obra también hay producciones de género más difuso, como el Aleph engordado o el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, que funciona como puntos de pasaje hacia otras zonas de escritura. Cachaggián dice que cuando se pasa de una cosa a otra, lo pasado siempre queda, al menos de fondo, que él pasó por la música y siguió tocando, que hace canciones y se junta con amigos a tocar, y que de alguna manera siguió siendo músico mientras escribía poesía y sigue siendo poeta mientras escribe narrativa. ¿Qué hacer? No parece una novela, y sin embargo lo es, aunque no esté claro qué novela es. ¿Qué hacer? Dinamita toda convención. La apuesta de Cachaggián es sutil, es capciosa y arriesgada. La trama no es lineal y avanza proponiendo cruces, círculos y desviaciones, y redunda en lo extraño de lo conocido. Los personajes se reordenan y mutan en sistemas anómalos. Los escenarios se intercambian y aún así sostienen a esta novela. Este libro se presenta a sí mismo como un laberinto. Con una fuerte energía narrativa se advierte un atravesamiento de lo viviente como transformación, pero esa transformación a su vez es aleatoria. Esta prosa expone fugas, errores, desvíos y desbordes que interpelan los modos de subjetivación. Por un lado, es predecible que los sueños no resultan apropiados cuando se los lleva al espacio literario, simplemente porque resulta muy difícil transmitir en palabras ese conjunto de imágenes y emociones caóticas que surgen oníricamente. Por otro lado, el lenguaje sí es sucesivo, y al contrario, los sueños emergen de esa manera desordenada, superpuesta e incoherente. Así y todo, Pablo Cachaggián, con su qué hacer, transita a través de su prosa un mundo delirantemente onírico,
para convertirlo en una novela muy particular. Si bien podemos decir que no estamos ante un sueño borgiano en donde la fantasía y lo real se retroalimenta provocando paradojas o una atmósfera fantasmagórica, sino que Khachagjian realiza un trabajo de traducción onírico, ficcional, de experimentación. Así es como en este sentido hay repeticiones, reiteraciones de imágenes y personajes, como si el sueño se multiplicase sin avanzar realmente, como en una espiral que asciende, como si fuera fractal y a nosotros, como lectores, nos situase en el centro mismo de esa espiral, repleto de espejos que reflejan una misma escena desde varias aristas, un calidoscopio. A su vez, la narrativa de Khachagjian, de momentos, opera como un mantra que se repite y resuena en los mismos lugares y en los mismos personajes, aunque de manera fugaz, generalmente, pero en varias ocasiones. Estos mismos personajes son sacados y colocados en situaciones más o menos similares, con variantes que van desde sutiles a grotescas. Hace girar ese espiral concéntrico como una calecita, mareando tanto a sus personajes como a sus lectores. El narrador y Alberto, dos personajes que se encuentran en una universidad inglesa, hablando de un tema o quizás de otro, rodeado de terroristas o de alumnos o de una vieja o de 800 borrachos, o quizás están en un barco o en una isla. Los espacios como las personas mutan, se desestabilizan. Lo único estable y coherente en todo el libro es justamente esa inestabilidad. La lectura sin parar de este libro marea, pero parece que justamente ese es el objetivo, marearnos, no parar. Ese es el efecto desbordante de esta novela sumamente atípica, así que simplemente me entregué a una lectura a la velocidad de los sueños para realmente marearme en este relato. La voz de Khachagjian es genuina y justamente lo que le brinda es la coherencia de una narración descabellada. Por eso, volviendo a lo primero, esta es otra lectura que después de leer los cuentos de Marina Clos, puedo decir que el hilo conductor entre una y otra lectura es el lenguaje, la interpelación del lenguaje, reflexionar sobre él y de las posibilidades que estos escritores indagan sobre cómo desestabilizar lo establecido. Desestabilizar el lenguaje hegemónico en Clos y desestabilizar la realidad en el caso de Khachagjian. Esta lectura resulta onírica por excelencia y con un muy buen sentido del humor, permitiendo reflexionar sobre el lenguaje como disruptor de la realidad y divertirnos a la vez. Esta lectura de esta novela, Qué hacer, de Pablo Khachagjian, es la tercera selección nave que realiza Martín Coan para la suscripción de Escape a Plutón. La primera selección fue Bellas Artes de Sagasti, la segunda Una princesa montonera de Mariana Eva Pérez, y en donde la consigna para estas 6 selecciones de este año, solo faltan 3, se fundamenta en la pregunta retórica que se hace Martín Coan. ¿Qué es esto? Porque aquí reside lo singular, lo raro, la literatura llevada a otra orilla y todo lo que pueden lograr estas piezas que rompen con lo establecido o conocido. Dice Khachagjian en una entrevista: me doy cuenta de que también leo buscando esos pequeños gestos, esas afinidades, y me gusta pensar que a alguien le puede pasar esto cuando me lee. No porque se trate de una obra maestra o porque lo que esté contando sea muy importante, sino porque hay gestos, taras, incluso torpezas dejadas, descuidos, intereses vagos, tendencias que le producen al lector esa sensación de cercanía. Y sí, esta novela completamente onírica, no tiene prejuicios en manifestar ese laberinto en donde nos perdemos de manera divertida, como en una especie de tara, al modo mantra, con pequeños o altos disloques. Bueno, los dejo con esta reseña.
fue muy divertida, loca, así que el que tenga ganas de leer algo completamente distinto, onírico y divertirse, aquí va esta novela de Kakchajian. Gracias por escucharme hasta acá y nos encontraremos en nuestra próxima lectura.